El primer trabajo, el del robo de identidad y la quiebra, es realmente es un caso real. Esto me tocó como síndico. Y simplemente lo quiero difundir, lo que le pasó a este hombre, Traverso de apellido, porque realmente creo que debe haber sido la persona de más mala suerte que conocí en los últimos años. A esta persona lo que le pasó fue que le falsificaron el DNI. Es una quiebra del año 97 en el Juzgado Comercial 22, Secretaría 43 de Capital Federal. Le falsificaron el DNI. En aquellos momentos abrían cuentas bancarias los bancos muy fácilmente con el DNI y nada más. Y bueno, con ese DNI falsificado, el falso Traverso, como yo lo llamo, abrió una cuenta y sacó una cuenta corriente, chequera, empapeló Buenos Aires con cheque y con 2 cheques a Traverso, al falso Traverso, le declaran la quiebra. Y ahí empieza el calvario del verdadero Traverso. Porque acá hay 2, el autor del ilícito y el que después pagó los platos rotos. Yo hice lo que hacemos nosotros en cualquier quiebra. Trabé las inhibiciones, comencé a averiguar si había bienes y detecto que tenía el 50% de un inmueble en la capital federal. Entonces, aunque él vivía en Quilmes, cuando le falsifican el DNI, se lo falsifican con una dirección, si bien el nombre y el número de DNI era el mismo, era el correcto, pero con una dirección de capital federal que era inexistente. Es decir, ese número de placa municipal no existía. Entonces, detectan yo detecto que había un inmueble y le mando la cédula para que me dé la escritura para comenzar los trámites de la subasta. Ahí viene a verme la persona y me cuenta qué era lo que le había pasado, que era una persona común, un trabajador. Me cuenta que le habían falsificado el DNI y que ya estaba recorriendo todos los tribunales de la capital y del conurbano porque tenía cheques por todos lados, que nunca él había firmado. Bueno, entonces le digo, bueno, plantéelo en el juzgado, esto no me venga a ver a mí porque plantéelo en el juzgado, preséntese con abogado. Bueno. Y ahí empieza su intervención en la quiebra, ¿no? Esto fue en el año 97. Estamos en el 2019. Está bien que él se durmió como 10 años, pero esto, acá, este expediente realmente me demuestra que muchas veces estamos a la buena de Dios, ¿no? Simplemente no nos pasan muchas cosas por suerte. Bueno, se presenta, pide la nulidad de la quiebra, explica todo lo que le pasó. Había un juicio contra el Banco Superville que él gana. Él le gana un juicio al Banco Superville por los daños. Y el juzgado suspende momentáneamente las ejecuciones, pero tenían que demostrar que él no era el que había firmado los cheques. Entonces hacen pericias caligráficas, desde ya que él no había firmado los cheques. En el mientras tanto, cada 2 años más o menos, yo recibía una cédula del juzgado donde el juzgado me intimaba que yo activara los procedimientos. Entonces yo contestaba, bueno, pero resuelvan primero la nulidad, a ver qué tengo que hacer. Porque si tengo que subastar, no tengo que subastar. Bueno, nunca resolvían la nulidad. Llegamos hasta el año 2018. Bueno, La mayor de edad. Sí, desde la quiebra ya. Si hubiese servicio militar ya lo hubiese hecho.
Entonces, en el interín me viene a ver Traverso, de nuevo, y me dice, mire, pasó esto. Claro, el departamento ese que yo iba a rematar era donde vivía la madre. Había muerto el padre, la madre lo había puesto, había hecho la sucesión, lo había puesto mitad a nombre de este hombre y mitad a nombre del hermano. Entonces él tenía el 50%. Ahora se muere la madre, ya pasado tantos años muere la madre y querían vender, lo tenían vendido el departamento y se acuerda de la quiebra y que estaba inhibido. Entonces me viene a ver de nuevo. Bueno, le digo, pero preséntese usted en el expediente, pida, yo no tengo nada que hacer hasta que no resuelvan esto. Bueno, se presenta, pide, me piden, me dan traslado, como siempre, bueno, hasta que idas y venidas y saca una resolución el juzgado, ¿no? A la cual yo no adhiero. No adhiero porque yo la reproduje en el trabajo y el juzgado dice que, voy a leerlo, ¿no? Dice, ahora bien, todo lo atinente a la inexistencia de los presupuestos sustanciales para la formación del proceso no puede constituir la base del planteo de nulidad alguna, ya que ellos tienen su lugar propio en el marco del recurso de revocatoria del artículo 94 y 95 de la ley concursal. Bueno, cabe establecer que si se halló cumplido el presupuesto sustancial objetivo, o sea, el estado de cesión de pagos, pues tal cual, en el caso de autos, es que se dedujo la nulidad absoluta del proceso de quiebra en base en la falsificación de los instrumentos con que se obtuvo su declaración. Y hace mención a un fallo que se llama Goñi-Casaus, quiebra, que es una quiebra que digamos, no tiene, en mi opinión no tiene nada que ver con este caso, porque es una quiebra declarada con instrumentos falsos. Y en realidad estos instrumentos eran verdaderos, lo que eran falsas era la persona que los había firmado. Bueno, y dicen que el problema por el cual declara, no le da la nulidad a la quiebra es porque se había presentado la FIP como acreedora, como siempre, pero por un crédito muy menor, y ARBA. Entonces me dice, mire, ¿qué hago? Le digo, yo no lo puedo asesorar, pero digo, en mi opinión, si yo tuviera que decirle qué hacer, le digo, acá tiene dos caminos. Uno, apelar esta medida, y otra es pagar lo poco que le debe la FIP y lo poco que le debe ARBA, y levanta la quiebra y se terminó. Le digo, ese es el camino más corto. ¿Cómo habrá sido corto el camino? Que ARBA le dijo, no, mire, eso ya prescribió, así que vaya a su casa, no, le dio una carta de conformidad y se terminó. Y a FIP, lo mandé al abogado de la FIP, con el que conozco siempre, de años de quiebra, y le dicen, bueno, le hicieron una liquidación, pague esto, tráigalo, se terminó ahí. Ahora, el problema, una persona que fue engañada, perjudicada, estafada, si se quiere, ¿no? Recurre a la justicia para decir, mire, me pasó esto, estas son las pruebas, todo, y la justicia tampoco le da una respuesta, le dice, pague, porque, o la quiebra continúa, porque usted tiene un acreedor. O sea, la persona no era el que había firmado los cheques con que se pidió la quiebra, no estaba en cesación de pagos. El fallo que le imputan, o con el que se sirven, no tiene nada que ver con esto. El domicilio donde él vive no tiene nada que ver con la jurisdicción porque él vivía en Quilmes y el artículo 3º, inciso 1 de la ley de quiebra no era su domicilio. Bueno, realmente hubiese sido bueno si él hubiese querido seguir con esto, a ver qué decía la Cámara de todo esto. Pero bueno,
ahí está, en el trabajo está todo el fallo, pero me pareció interesante. Y me pareció interesante es el tema de que en todo esto estamos a la buena de Dios. Y lo único que nos queda es que no nos pase nada así. Porque realmente, si la justicia no nos escucha, estamos bastante mal. Bueno. Ahí están, en el trabajo está el fallo, los considerandos, las conclusiones de todo. Bueno, voy por el segundo trabajo. Yo empecé en la actividad concursal en el año 97. Los procedimientos, o sea, la ley es la misma en el año 97, los procedimientos son los mismos, pero el mundo es totalmente distinto, ¿no? Entonces digo, un día me paro y digo, ¿qué es todo esto que estamos haciendo? ¿Esto no podría optimizarse? Bueno, entonces digo, a ver, ¿quién recibió una carta en los últimos 2 meses? ¿Cuántas cartas recibieron sacándola de los servicios públicos? ¿No? Entonces, digo, en 22 años de quiebra creo que debo haber recibido de fallido media docena de cartas, ¿no? Y ninguna me aportó nada para la quiebra. O sea, es lógico inscribir oficios en el Correo Argentino o Candriani, todo, como muchas veces los piden los juzgados. Si hoy nadie escribe una carta, realmente me parece una locura. Pues nosotros, acá en Capital Federal, hay juzgados que nos mandan a inscribir en el Correo Argentino y en 4 correos privados distintos, entre los cuales, por ejemplo, uno está en Matadero, el otro está atrás de Ciudad Oculta, por Villa Lugano, el otro está atrás de la villa en Barracas, atrás de la villa 1114. Digo, es una locura. Yo lo planteé en el juzgado, le digo, ustedes no tienen idea, le digo, ustedes hacen las cosas muy fáciles desde un escritorio acá en el juzgado, le digo, pero los que tenemos que ir o mandar gente a todos esos lugares somos nosotros y perder el tiempo, para nada, porque realmente nunca obtenemos nada. Sería bueno que alguna vez se revea todo esto, porque es realmente una locura. El otro tema que estaba viendo, un día estaba hablando con mi hija, que trabaja en un banco internacional, y me dice, no, nosotros no imprimimos nada, no usamos papel, ni impresiones, ni nada. Bueno, perfecto. A la tarde viene a verificar un crédito a la FIP. Me trajo 6 resmas. 6 resmas. Digamos que son más o menos, en papel deben ser 1.200 pesos de papel. Y alrededor de 13 kilos de papel. Lo que me pareció una locura, y digo, ¿no sería bueno que alguna vez piensen, o los legisladores o la Cámara, decir, bueno, las copias pueden traer en formato digital directamente? Sí, nosotros tenemos que escanear, subir la documentación en el juzgado. Está bien que eso todavía, gracias a Dios, no tenemos que subirlo, pero algún día a un juez se le puede ocurrir que eso tengamos que subirlo, ¿eh? Y un crédito a la FIP por ahí tiene 1000 copias. Sería bueno empezar a repensar. Si son 10 hojas, 20 hojas, no sería descabellado, bueno, traer las copias de papel. Ahora, también dar la opción de traer en formato digital. Nos traen los originales, vemos los originales, los comparamos con el digital y punto, o nos mandan el digital. Esa es otra de las cosas, o que la Cámara lo modifique eso. El otro tema que se me ocurrió, digo, estaba viendo la apertura de un concurso preventivo, ¿no? Entonces mandan a publicar edictos. Mandan a publicar edictos en el boletín oficial y en un diario. Los edictos en el diario costaban, era una persona física que tenía que abrir el concurso, costaban 40.000 pesos los edictos en el diario. Y el boletín oficial, calculo, costarían 12.000 pesos.
Entonces, ahí más o menos había 50.000 pesos el edicto para cosas que nadie lee. La realidad es esa. ¿No sería bueno, factible o mejor que existiera una página, incluso remunerada por aquellos que imprimen edictos en la quiebra, que se paguen? Pero una página a nivel país donde uno pueda buscar por jurisdicción, por número de quit, por nombre, de la forma que a uno le guste, que funcione como boletín oficial a nivel país, en vez de publicar edictos en diario. Si se quiere en boletín oficial, que los publiquen en el boletín oficial, pero publicar edictos en diario es carísimo para una persona que está en cesación de pagos, es carísimo. Esa es una de las propuestas. Además, por ejemplo, hace unos meses atrás rematamos vehículos, rematamos camiones en una quiebra. El martillero con buen criterio propuso que no se publicaran los edictos en diarios porque era muy caro y nadie los leía. Entonces propuso publicar edictos o publicar el remate en una página que se llama Inforemate, que es la que leen la mayoría de los que quieren comprar remate. Y costaba algo así como 3.000-4.000 pesos la publicación, era mucho más económico. Le di el acuerdo, el juzgado estuvo de acuerdo y se publicó ahí y no en diarios, que en diarios yo no sé si costaba algo así como 30.000 pesos la publicación de bueno, esa es otra de las propuestas. Después, el otro tema es con la FIP, ¿no? Siempre yo he descubierto muchas cosas en las quiebras a partir de la información de la FIP, pero la mayoría de las veces que he descubierto algo fue cuando yo tuve la clave fiscal de la fallida, que para eso tengo que ir a la FIP, pelearme, porque cada agencia tiene su historia, blanquear la clave, ponerla, bueno, es una historia, ¿no? Pero cuando yo he logrado más cosas, cuando yo he tenido la clave fiscal, he logrado descubrir más cosas. Me meto yo y veo, y me sirvo de la información. Que cuando me mandan, pido por oficio información y me mandan lo que ellos quieren. Yo no sé si es la información completa. Entonces sería bueno que los juzgados, lo que propongo, que los juzgados cuando dictan el auto de quiebra, ordenen un oficio a la FIP para relacionar la clave fiscal del síndico con la de la quiebra. Y punto, se termina ahí el problema. Y después nosotros nos servimos y eventualmente si necesitamos algo específico se lo pedimos. Pero creo que sería lo mejor. El otro tema que yo acá nos están tapando los papeles, tengo mucho del siglo pasado y es real. Destrucción de documentación. No hay Sí, 10 años. Sí, 10 años, sí, algunos dicen 10 años, otros dicen 10 años después de que se cierra, después de que se cierra la quiebra. Otros me han dado la autorización para destruir la información, o destruir la documentación a los 10 años de declarar la quiebra si está cerrado el proceso. Digamos, no hay una norma uniforme. Sería bueno que hubiese una norma uniforme que nos permita que no nos tapen los papeles, porque no hay forma de parar esa lluvia de papeles. Es bueno, por ejemplo, el tema de poder entregarle los libros de sueldos al ANSES. Eso sí es bueno, es una buena medida que fue lograda y que funciona, aunque hay muchos síndicos que no hacen el trámite y el ANSES
en algún momento se quejó, dice, ¿qué pasa? Que los síndicos no le entregan los libros de sueldo, no sé. Pero esa es una buena medida. El otro tema, simplificar la presentación de oficio. El Banco Central nos allanó todo ese tema de la presentación de oficio, no recibe más oficio, hay que mandársela por la página del Banco Central. Y sería bueno, nosotros presentamos generalmente en automotor, en inmueble, en marcas, IGJ, todos dependientes del Ministerio de Justicia. No sería, y hay que ir a cada lugar, no sería bueno a ver qué signifique eso, poder presentarlo en forma digital. Si nosotros como ciudadanos queremos pedir el informe de dominio de un rodado, nosotros lo podemos pedir por mail, lo pagamos y nos lo envían por mail. Ahora, como síndicos tenemos que ir a un registro del automotor, llevar el oficio. Es realmente a cualquier registro, sí. Entonces, todos estos procesos es una cosa de tendremos que pensar la manera de simplificarlo. El otro tema son las inhibiciones al registro de la propiedad inmueble y los informes. Existe un artículo de la ley, el artículo 41 bis de la ley 17.801, que es de los registros de la propiedad inmueble del país, que dice: créase el Consejo Federal de Registro de la Propiedad Inmueble, el que estará integrado por todos los registros provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, el que dictará las normas para su organización y funcionamiento. O sea, un registro a nivel país. Sería bueno que exista eso, que se cree, que se ponga en funcionamiento. Claro, esta ley es del 2008, ya tiene 11 años y todavía no sabemos. Para, digamos, llevar a un registro, ¿qué pasa? Yo casi una vez nosotros inscribimos en Capital Federal, inscribimos en Capital y en Provincia, por una cuestión de cercanía. Yo una vez me enteré de casualidad que había un inmueble en Puerto Madryn. Entonces, me enteré de casualidad, y las veces que no me he enterado no me habré enterado, y no hay forma de averiguarlo. No podemos inscribir inhibiciones e informes en 24 jurisdicciones. Este es otro de los temas. Y el otro tema ahí, que la declaración de quiebra siempre llega tarde, ¿no? Por ejemplo, en el año 2018 me nombran síndico en una quiebra donde el expediente había comenzado en el 2015, de ya que cuando llegué no había nada, ni la gente ni nadie. Uno de los socios había muerto. En otro expediente me nombran síndico en el año 2017, declaran la quiebra y me nombran síndico en el año 2017, agosto de 2017. El expediente había comenzado en 2011, totalmente desaparecido. En otro me nombran en el 2015, había comenzado en el 2013. O sea, esto tiene que tener el trámite tiene que tener algo más corto de tiempo, 6 meses, 3 meses, es muy rápido, si no es un juntadero de papeles para recaudar nada. Después algo que no está incluido, que a mí me dio resultado, también a base de información obtenida en la FIP, es con los autos. Yo tengo muchos secuestros de autos pedidos, ¿no? Y uno lo puede encontrar a partir de la página de la FIP, entrando por retenciones y percepciones, y digo, pero si a esta empresa le están haciendo retenciones y percepciones y está quebrada, y la que le están haciendo retención y percepciones son compañías de seguros, es porque este auto está circulando y alguien lo tiene asegurado. Entonces, a partir de eso empecé a tirar cuál era la compañía, dónde estaba el auto, y así encontré el auto. Previo a eso lo llamo a mi productor de seguro y le digo: Fernando, tengo un problema. Le digo, entonces se lo cuento. Le digo: ¿existe a nivel país algún registro donde yo pueda averiguar por la patente dónde está asegurado un auto? Me dice: no existe. Bueno, entonces sería bueno que existiera a partir de la Superintendencia de Seguros algún tipo de registro que me puedan informar dónde está asegurado un auto, porque yo debo tener 10 autos que están a nombre de quiebras circulando por la calle,
algunos de alta gama, y no sé quién los tiene realmente. Es una buena idea, no lo había pensado. Sí, eso te lo paran donde está. Sí, una vez Los de alta gama tenés que hacer eso. Una vez me designan una quiebra y viene a verme un abogado de una concesionaria Mercedes-Benz y me dice: esta es la gente que está quebrada pero que anda en Mercedes-Benz. Entonces, los autos había 4 autos que estaban a nombre de la quiebra y que siguen estando. 2 Mercedes-Benz, uno era un modelo AM63, era un auto muy caro. Otro era otro Mercedes-Benz 300 y algo. Otro era una camioneta, un furgón Mercedes-Benz, y el otro era un auto más barato. Pero el abogado me dijo: estos son los quebrados que andan en Mercedes-Benz. Pero los autos no los pude todavía... No lo vas a encontrar nunca. No lo voy a encontrar. No, seguro. Hay algo que pasa en el registro de la propiedad automotor que nadie sabe, solamente los que están en ese tema lo conocen bien, pero se pueden hacer muchas cosas. Yo las desconozco, pero sé que se pueden hacer. Bueno, estas son algunas propuestas. Se me deben haber escapado un montón para simplificar y para optimizar esto, porque realmente todo esto son de una ley del año 95, que ya seguramente venía de la 19.551, y son procedimientos que seguimos utilizando hoy. Seguimos utilizando hoy y acostumbrados, o sea, digamos, mal trabajamos. Ese es el problema. Sería bueno que modernizara un poco los procesos, ¿no? Bueno, no sé si hay preguntas o vamos a hacer catarsis todos los síndicos con los temas. Podríamos comentar con respecto a lo que decían de los pedidos de verificación en PDF. Nosotros hemos tenido con el estudio 2 o 3 casos grandes, algunos ya con la nueva modalidad del expediente electrónico acá en provincia de Buenos Aires, y bueno, en algunos casos hemos pedido que lo alcanzaran en PDF, en un soporte, o sea, o en un pendrive o en un CD, y lo que nos manifestaban, sobre todo en aquellos casos en los cuales el acreedor se presenta con un letrado, es que no dice la ley que tengan que presentarlo, con lo cual razón tienen. Eso, ¿cómo? Claro, pero lo que manifestaban, y realmente bien fundamentado, es que lo que la ley no lo dice, nosotros no podemos pedirlo. Claro, pero bueno, cuando venía después del pedido, no en el... Pero no lo podemos evitar antes en la instancia de 32, eso es lo que ellos manifestaban. Después, ¿qué nos pasó en un juzgado? Recién era junio del 2018, cuando nos pidieron que lo presentáramos, escaneáramos las 50 cajas, habíamos terminado de recibir la verificación el 14 de mayo y presentábamos el 35 el 22 de junio. Por suerte no era un juzgado de acá, de Lomas o de la cercanía, sino que era un juzgado un poco más lejos, y entendieron que era imposible que nosotros escaneáramos todo eso, y que además a ellos les servía tenerlos en papel, porque tener que bajarlos e imprimirlos era más trabajo que nosotros se lo diéramos en papel. Y en otro caso, lo que nosotros planteamos es que ante la imposibilidad de que nosotros escanear eso, se nos eximiera de acuerdo a lo que prescribe el Código de Procedimiento, documentación de dificultosa reproducción. Y en otro caso no tuvimos la misma suerte y tuvimos que contratar a una persona que escaneara las 40 o 50 cajas. Eso por un lado. Y después, con respecto a lo que es la digitalización, acá la Corte con muy buen tino con respecto a lo que son las inhibiciones, nosotros ya nos manejamos con los oficios electrónicos, que en realidad el reglamento anexo a esta última acordada dice que lo tienen que hacer los secretarios de los juzgados,
nosotros la experiencia de mi última semana es ir a un juzgado y preguntar, ¿ustedes qué hacen? ¿No? Usted me dice, me pasa los datos y yo se lo hago. Entonces yo agarré puse la máquina en marcha y todos dije lo mismo. Y el otro juzgado me dijeron, no, nosotros no los vamos a hacer. Entonces usted lo hace, lo sube y después nosotros vemos. Y en un tercero además tuve que avisar, muchachos, miren que ya lo subí, por favor bájenlo, que lo firme el secretario y que lo envíen porque se me vence la emisión. Entonces avanzamos en algunas cosas, pero bueno, cada juzgado un poco tiene su criterio, su librito. Me quedó en mente, una cosa que propongo acá, que no lo dije, también es en Capital Federal, desde el año 2016, 2015, 2016, tenemos que presentar todo digitalizado. Y se pueden presentar escritos, lo que llaman de mero trámite, mandarlos por el sistema, por la web, y los otros escritos que no son de mero trámite sí hay que presentarlos en papel. Bueno, lo que yo propongo es aquellos que no acompañen documentación, además que sean tratados como de mero trámite, presentemos todo, si queremos un expediente digital o sacar los papeles de encima, mandemos todos los escritos que podamos como mero trámite. Si no tienen documentación agregada, podemos presentarlo tranquilamente como mero trámite. Si nos quieren poner o obligar a poner una firma digital o algún procedimiento de seguridad, adelante, pero bueno, pongámoslo como un punto de partida, saquémoslo el papel de encima. Esto es otra de las cosas que pongo acá. Sí, te agrego algo, Osuna. Sí. Claro, pero perfecto, hagámosla, la firma digital la haces una vez. No, pero le dije cesar por ese procedimiento. Acá no la hay, acá sí. Sí. Acá tenemos Sí, yo lo sé con el toque. Sí, te agrego algo, Osuna. Respecto a eso último que decís, también está el problema de Capital, estoy hablando que tenemos dos. Ahora actualmente es papel y después subirlo a la página. Sí. De esa forma muchas veces hasta uno se olvida de subirlo a la página, intiman, bajo sanción, que si no se proveerá el escrito, etcétera. Yo quería agregarte algo en esto de la acumulación de papeles en los juzgados también. Nosotros guardamos todos los papeles de trabajo respecto de la verificación de cuerpo, un juego para nosotros. Vencido el 35, el 36, etc., nos llaman, nos mandan y nos intiman a retirar toda la documentación bajo pena de sanción, etc. Después, al cabo de 4 o 5 meses, por ahí te piden un incidente que puede haber sido. Ese es otro tema. Exactamente, acumulamos papeles y demás. Sí, es una acumulación de papeles terrible. Sí, exactamente. Sí. Los legajos por acreedor son en papel, sí, es todo el papel. ¿Y entonces dónde está la digitalización? No, es lo que él propone. Es lo que yo propongo. Estamos de acuerdo. No, es lo que yo propongo, la digitalización. Yo me traen, veo los originales, veo que coincide el digital. Con los originales se terminó. Es decir, para mí es mucho más fácil guardarlo en un disco rígido, que es una cajita así, y guardar todos los archivos PDF que tener toda una estantería llena de papeles. Creo que es más fácil para todos. Vuelvo al primer trabajo, el de la usurpación de identidad, y un tema muy parecido, quizá bastante más generalizado en Capital, que se parece mucho, que es el tema de la homonimia en sociedades. Sí. Yo tengo 3 casos, lo cual me indica que si yo tengo 3 en mi estudio, debe haber una cantidad enorme de quiebras decretadas de sociedades por incumplimiento de homonimia por abogados que creen que el mundo termina en la General Paz, entonces ven el nombre de la sociedad, piden información IGJ, y si justo IGJ tiene una igual y esta es la de provincia, notifican el pedido de quiebra en el domicilio del informe IGJ, y si no hay respuesta, decretan la quiebra. Sí. Y si la hay también. Yo tengo un caso en el estudio donde la que pedía la quiebra era la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, a una empresa de colectivos grande y en funciones de Florencio Varela, que justo la sociedad era idéntica en denominación a un cliente mío que era un hotel de Ciudad de Buenos Aires. Nos intimó 5 veces Comisión de Comunicaciones, cada una de las 5 contestamos, indicando, a ver, esto es un hotel, no tiene nada que ver con el cobro de una tasa por comunicaciones por radio que se hacía a la compañía de colectivos.
y además es de provincia, les denunciamos el domicilio del quit, porque nos tomamos trabajo de investigar. Bueno, después de que 5 veces que contamos eso, nos pidieron la quiebra. Al pedido de quiebra le contestamos. Lo mismo le acompañamos las copias anteriores. Entonces denunciaron otro domicilio en Capital, que no sé dónde lo sacaron. Notificaron bajo responsabilidad, se decreta la quiebra. Pero la clausura la deben hacer a nuestro domicilio. Por suerte el síndico fue mucho más racional que todo el sistema, no clausuró el hotel lleno de pasajeros. Y nos presentamos planteando la nulidad, pero el juez no decretó la nulidad. Corrigió el número de quit y mandó el expediente a Quilmes por Florencio Varela, se declaró incompetente sin decretar la nulidad. Conseguí otro momento que mande un oficio al registro de juicios universales informando el domicilio donde había notificado y cambiando el quit, con lo cual yo me quedé tranquilo que mi sociedad quedaba a salvo y no me preocupé más del expediente, ni mucho menos por los honorarios que hubiesen sido buenas. Pero el expediente debe seguir dando vueltas por algún jugador de Quilmes, cuando en realidad desde la primera, o sea, lo mandó a Quilmes con la sociedad en quiebra, con lo cual, aún suponiendo que era la de provincia, estaba declarada en quiebra con una indemnización nula. El juez debió declarar la nulidad. En los otros, por suerte, terminó declarando la nulidad bastante más rápido que en tu caso, pero igual se tomó 1 año y medio o 2 y pidió todo tipo de informes, todos a cargo del síndico, por supuesto. Sí, ahora que estabas hablando de homonimia, yo también tengo el caso, hace muchos años, me nombran síndico en una quiebra, ¿no? La quiebra era Germinde Mario, una cosa así. Germinde, me acuerdo del apellido, juzgado 22. Empiezo con todos los trámites, es más, tomo verificaciones, presento el 35, presento el 39, y un día recibo una notificación que suspendiera el proceso porque había una quiebra a la misma persona en otro juzgado, pero era la misma persona con el mismo DNI, nada más que con el nombre Geimunde, y en la mía Germinde. Entonces, bueno, ahí había 2 juzgados interviniendo en una quiebra de la misma persona. El 10, que era el otro juzgado, y el 22. Bueno, se va a la Cámara, deciden que el que era competente era el juzgado 10 y que iba a continuar los 2 expedientes en el juzgado 10. Bueno, continuó. Esto, digamos, con un buen sistema informático, inscribir con el número de DNI o con el número de tal como lo propongo, o con el número de quit, se podría subsanar, ¿no? Porque el número de quit es único y el número de DNI también es único. Así que La gente grande. Sí, ya sé. Tenés un DNI femenino y un DNI masculino. Y muchas veces no se pone ni la M ni la F. Para números menores de 10 millones. Sí, pero ya han ido muriendo varios, ¿no? Sí, ya han quedado, digamos, menos de eso. Es la gran discusión que hacen los políticos cada vez que hay elecciones. Sí, digamos que son casos muy aislados, y a esa gente no sé si le van a declarar la quiebra a esa altura de su vida, qué sé yo, pero sí. Todos estos problemas de cosas que para nosotros, por los contadores, parecen sencillas, practicidad, pero se da una combinación con la que luchamos, que yo veo a veces prácticamente imposible, o sea, se da la doble combinación. Disculpe, no todos son iguales, por si hay algún abogado acá. Abogado y empleado público, a la vez. Entonces, es la falta total de practicidad, el no buscar una solución, esto es lo que dice la ley. Listo. Si total yo cobro el sueldo a fin de mes igual. Yo lo vivo todos los días, creo que todos lo vivimos todos los días. Y así nunca se va a solucionar. Generalizado, que es el sentido común es el menos común de los sentidos. No, yo les quería decir una cosa, perdón, sale medio fuerte. Existe en la ley de concursos la disposición firme y no sacada de que tiene que haber un registro nacional de quiebras. Porque una persona
física o jurídica puede tener un solo proceso concursal en todo el país. Sí. Y entonces, si nosotros hiciéramos fuerza, no sé de qué manera, para implementar este registro único, esto solucionaría todos los problemas. Porque entonces con el mismo documento, el mismo quit o lo que fuere, se detecta una duplicidad y entonces se elimina uno de los procesos. Bueno, te cuento, fue creado, claro, Registro Nacional de Sociedades, fue creado ese registro. Todavía el Registro Nacional de Concurso y Quiebra fue creado, va a funcionar en el ámbito del Ministerio de Justicia. El tema es que había, hace unos meses atrás vino a dar la conferencia, estuvo si mal no recuerdo, estuvo en el Congreso de Derecho Concursal de Santa Fe el año pasado, la que es la secretaria de ese registro. Estuvo en el Consejo Profesional de Capital dando una conferencia. El tema es que no está funcionando a pleno, no está funcionando todavía. Va a haber una prueba piloto, creo que en la provincia de Santa Fe, con eso. Y es meramente informativo, como para que la gente entre y consulte, pero con poca información. Sería bueno, como yo aquí lo propongo, que sea un registro más amplio, que esté remunerado como si fuese una publicación de dictos, o sea, que el que publica tenga que pagarlo de alguna manera y que se mantenga con eso, pero que brinde buena información, y que brinde buena información a nivel país. No es tan difícil hoy con la tecnología que tenemos. No es tan difícil hoy. Exactamente. No es tan difícil hoy con la tecnología que tenemos. Sí, el tema es un tema jurisdiccional, porque ningún poder nacional puede imponer a la justicia provincial que le dé información. Empiezan los recelos de unos y otros. Yo estoy de acuerdo que habría que hacerlo, pero requiere una ley nacional a la que le digan las provincias. O sea, entramos en temas constitucionales y donde juega el recelo de cada provincia, porque si no hubiera recelo, se puede poner de acuerdo en 5 minutos en crearlo. Pero empiezan los recelos. A ver, yo veo a veces, me acuerdo en 2003 que se quiso hacer, partió la iniciativa de la IGJ, lo intentaron hacer en 2003, y empezaron los recelos. Hubo una cantidad de jurisdicciones que estaban en buenos términos con la IGJ, que en 10 minutos dijeron sí, adherimos, enviamos la información, que lo lleve el Ministerio de Justicia o la IGJ o quien fuera. Y aparecieron otras, que por cuestiones más políticas que de practicidad dijeron no, yo no les voy a mandar información y no le voy a decir a los jueces de mi provincia que les manden información. Y ahí choca. O sea, son temas que creo que serían muy sencillos, pero chocan con la falta de practicidad de la política. Si a alguno le interesa saberlo, creamos en el Consejo de Capital Federal un formulario que se llama FECFU, que es cada vez que se abre un concurso, una quiebra, se carga en ese FECFU los datos y que son las deudas que tiene el concursado, el fallido, si es que se conocen, o bien que existe ese concurso y esa quiebra para todas las delegaciones de renta o todas las direcciones de renta del país. Bueno, hubo jurisdicciones, a mí me tocó estar en reuniones en la comisión arbitral, que no adherían, como que no les interesaba que uno les avisara que había un concurso, una quiebra y que podía haber un potencial crédito para, no sé si era una cuestión de federalismo, desinterés, vagancia, dejadez. Mira, ahora estoy pensando, o sea, que sería una buena idea que la federación, o sea, se unieran todos los consejos que tienen la información de los sorteos de concursos y quiebras, para que sea a nivel nacional la información. Entonces de ahí informar a las provincias, puedo decir perfectamente, por si tienen algún crédito, ya sea de patentes, de inmobiliario,
lo que sea, y nosotros a su vez nos estaríamos enterando de que el concursado que se presentó en Rosario, como me pasó a mí, tenía un auto en Salta. Bueno, eso lo descubrí por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, sí. Pero también tenía un campo en Entre Ríos que era imposible, era de muy buen valor, imposible de enterar. Sí, son los problemas. En la misma provincia de Santa Fe nosotros tenemos 2 jurisdicciones. Entonces yo informo a Catastro de Rosario para que me informe todos los inmuebles que tiene en la jurisdicción sur. Y tengo que informar al Catastro de Santa Fe para que informe en la misma provincia. Yo quería decir solamente una cosa muy simple. Esta es una ley nacional, la ley de concursos y piedras, de aplicación en las distintas jurisdicciones por los tribunales ordinarios, pero no deja de ser una ley nacional. Entonces, reforzando esto, se puede insistir porque alguna vez lo tenemos que solucionar. ¿Sí? Porque entonces siempre tenemos buenas intenciones, pero yo diría que la federación con sus distintos delegados lleven esto directamente a cada una de las provincias, que están casi todas representadas. Yo hace como 6 años que no voy más, pero bueno, yo creo que eso puede ser un medio efectivo, nada más. 2 años, no dice que es menos que 2 años. No, yo hace como 4 más. No, porque cambiaron las autoridades del Consejo y entonces pusieron a un representante de la nueva construcción, lo cual está bien, o sea, nadie tiene que estabilizarse toda la vida. Agregarle a eso que una sociedad que está inscrita en una provincia cambie a capital, por ejemplo, y por el cambio le agregue algo a su razón social y ya tenés un lío fantástico. Sí, eso también. Yo lo vengo viviendo. Sí, eso debería solucionarse con una ley, un registro nacional de sociedades, que es lo que se quería, aunque muchas veces los regímenes las agencias de información tipo Veranosis tienen mejor información que la información oficial. Sí, no de todo el país. No de todo el país. Eso seguro. Como pasa en Capital, en todas las jurisdicciones, en todas las provincias, las cámaras informan al Consejo Profesional para que manden el veedor cuando se tiene que sortear un concurso o una quiebra. Eso lo digo por un lado, y por el otro están hablando de un registro de sociedades, y pregunto, en el caso de las personas, concursos y quiebras de personas. Me da la sensación que si funciona la veeduría de cada consejo respecto a las cámaras comerciales o civiles y comerciales, informando para que mande el veedor, o al menos para que le informe a qué síndico o sindicatura A se nombró en tal causa o proceso, creo que ahí está la información que tenemos que recabar a nivel federación, a través de un sistema. El Consejo de Ciencias Económicas de Rosario, uno entra en la página y hay una pestaña donde dice concurso y quiebra y el sorteo y el síndico que le correspondió tanto la SAC como la B. Y me puedo remontar hasta el año. Entonces, con esa información solamente se sube a Federación y hay un informe total de todas las quiebras y concursos. Tendríamos que agregarle el DNI de las personas o el quit de las sociedades. Sí, pero eso ya después, teniendo un dato, vos lo podés buscar por el boletín oficial, o sea, tenés formas de buscarlo. Vos entras al boletín oficial nacional, en el caso de Capital Federal, vos ponés búsqueda avanzada, ponés algunos datos y te trae la historia, al menos la historia que ha pasado por el boletín oficial de esa sociedad. Yo no te puedo responder por todas las provincias, pero supongo que no todos los consejos lo deben tener.
no creo que muchos consejos del interior del país tengan la, digamos, la logística que tiene el Consejo de la Capital Federal. El ámbito territorial es distinto, vos tenés los tribunales comerciales de la Capital Federal, los tenés en 20 cuadras, el Consejo Profesional lo tenés ahí en el medio de los tribunales. Entonces tenés otro tipo de logística y tenés un Consejo Profesional que a veces parece un ministerio, pero que tiene instrumentos, herramientas, tanto económicas como personas. Entonces, no creo, cuando vos te alejás, digamos, de la capital federal, es un país muy grande, hay provincias muy grandes y tienen otra distancia. No sé si todos los consejos podrán tener eso. Los problemas en los pagos chicos son terribles. Claro, imagínate, yo en una época de mi vida, durante 9 años nosotros administramos una lotería para una empresa. Vendíamos en 22 provincias. En una no vendíamos, que era Córdoba, porque tenían una lotería muy parecida, entonces nos podíamos meter ahí, no nos dejaban. Y en otra no vendíamos, como que era Santa Cruz, porque era antieconómico, porque era muy extenso y con pocos habitantes. Entonces tenés muchas provincias, o bastantes provincias que tienen mucha distancia. En capitales te diría que es otro mundo. Nosotros en capital lo podemos hacer porque las distancias son más cortas. Una pregunta. Bueno, una pregunta más y después vamos a tener que cortar. Con respecto a las notificaciones. Hola. Yo tengo un caso de una quiebra que la agarro después de 4 síndicos que se jubilan o fallecen. Yo hice la publicación en el diario de la localidad y no sé qué plazo tiene el secretario o el juez para dictar la resolución y transferirla al boletín oficial de la provincia de Buenos Aires. Yo llevo 5 meses esperando. Hay pronto pago, que se me está muriendo la gente y todos los días están en la oficina. ¿Y cuándo? ¿Qué plazo tiene el secretario para ordenar la publicación, estando pago, estando presentado la factura, el recibo, todo, para que el juez me mande al boletín oficial? Está escaneado, el PDF, está todo. ¿Qué plazo tiene? Porque yo ya no sé, me voy a infartar yo, ¿no? Mirá, provincia de Buenos Aires, la verdad no lo sé, pero yo te diría que en Capital Federal pasan 24 o 48 horas, pasan al boletín oficial. Es más, ni siquiera tenés que llevar un oficio, ellos lo hacen vía intranet. Sí, bueno, sí, lo hacen, lo tendría que hacer vía internet. Sí, pero ese expediente, no sé, o molesta, algo pasa, porque no puede ser que la gente está todo el día, y contador. O sea, tengo que poner una secretaria para que me atienda el teléfono. Te diría que debería ser casi automático el pasaje de la publicación de los edictos. No sé, me parece que voy a tener que llevar 15 edictos con cada La confección es tuya y la obligación de enviarlo al boletín es del secretario. Sí. Si vos hiciste bien la confección, tenés que presentar un escrito. Claro. Me dieron Tenés que informarle al juez que el secretario no está cumpliendo con su función. ¿Me parece? No, escrito. ¿Qué juez? ¿Qué hablar? Escrito. Bueno, vamos a continuar para que no nos excedamos tanto en el horario. Agradecemos acá al expositor. Muchísimas gracias al doctor Aníbal Osuna por su exposición. Y continuamos ahora e invitamos a las doctoras abogada Griselda Allende y abogado Daniel Balonas, que expondrán su trabajo Función del síndico en procesos no atraídos. Procesos atraídos no me atraen. Los atrae. Muchas gracias.
Les prometimos a nuestras compañeras que íbamos a hacer rápido, así las dejamos descansar. Y compañeros, perdón. Bueno, nosotros vamos a hablar de la actuación del síndico en aquellos juicios que no fueron traídos por el concurso. Nuestra ponencia textual es: en el marco del concurso preventivo, cuando existe agravio para el interés del concurso, el síndico tiene legitimación, y creemos nosotros que el deber, de ofrecer prueba, hacerse parte en nombre del concurso e incluso recurrir sentencia dictada, ¿sí? Independientemente de aquellas defensas que pudo haber opuesto o no el concursado, ¿sí? La redacción original en el artículo 235, todos la conocemos: el síndico es parte en el proceso principal, en todos los incidentes y en los demás juicios de carácter patrimonial en los que sea parte concursado. A su vez, el 21 refuerza, ¿no?, después de la 26086, este concepto. Entonces, por un lado, no podemos dejar de discutir el tema de si el síndico es parte o no, porque es parte. Después tenemos que ver los alcances que la doctrina le ha dado y la interpretación de cada uno, ¿no? Y en ese sentido va nuestra ponencia. En primer lugar, el carácter de parte que se le atribuye, creemos nosotros que le da la potestad de poder recurrir. Y esto resulta consecuencia del carácter de funcionario del proceso y no de auxiliar del juez como se creyó antiguamente. Esta postura fue coincidente en 1995 con la reforma, y trajimos las palabras, algo textual, ¿no?, de lo que escribieron los redactores en ese momento. Ellos dijeron: el síndico es un litis consorte del deudor concursado, pues no persigue la protección de un interés propio, sino que asume la intervención procesal en el juicio en cumplimiento de una obligación legal. Y después siguen: de tal suerte que el síndico quedará con las mismas facultades procesales que el deudor demandado. Está bien, esta postura tuvo cierta resistencia jurisprudencial, pero bueno, la 26086 reiteró el criterio, ¿no?, de parte del síndico. Y el fundamento de tal decisión legal no puede ser otro que la necesidad de tutelar un interés que no es en una persona, sino que es el interés mismo del concurso. Hay otros intereses donde están incluidos los trabajadores, el interés de los acreedores, la jurisdicción y el propio interés público que está comprometido. En este sentido es el que nosotros decimos que el síndico representa el interés del concurso, ¿sí? ¿Quién otro mejor que él, que el síndico, ¿no?, para poder tutelar este derecho? Coincidimos con Casario Martínez, que él afirma que entre parte la sentencia debería continuar siendo válida aún sin intervención del síndico. Está bien, pero que en el proceso concursal es donde van a poder efectuarse todos aquellos planteos relativos a las defensas que no se pudieron haber opuesto, ¿no? Antes de darle la palabra al contador Balonas, contador y abogado, ¿no?, que es cuando él es como mi maestro, ¿no? Yo soy como, claro, soy así como una ferviente admiradora de lo que sabe el derecho. Me dijo: no te olvides de hablar de las posturas. Sí, está bien, sí, porque así le doy el paso. La postura doctrinaria en cuanto al sentido del concepto de parte necesaria, que Truffaut lo dividió en dos grandes grupos. Uno, el primero, dice que aquellos que sostienen que donde la ley no distingue, no puede hacerlo el intérprete, y que el síndico ha de ser considerado parte en todo sentido, incluso para contestar demanda, recurrir sentencia, efectuar cualquier planteo que el deudor hubiese podido realizar. El segundo grupo, en el cual distingue Truffaut, dice que son aquellos que piensan que sería un disparate, ¿no? ¿Por qué? Porque entienden que el síndico está llamado a cumplir un rol imparcial como funcionario de la ley, ¿sí? Y que debe dar una opinión técnica y libre de toda pasión. En este sentido, él solamente debe limitarse a controlar el devenir del juicio y hacer un dictamen análogo al del 56 en última instancia. Yo voy a adelantar que nosotros no coincidimos con ninguna de las dos posturas, ¿no?, porque entendemos que la ley no propone ni un extremo ni otro.
Y bueno, ahora sí le doy el paso a mi compañero de ponencia, contador y abogado, Balonas. Voy a tratar de hacerla breve. Entonces voy a empezar primero por contar el caso que motivó esta ponencia. Es una industria metalúrgica concursada, nosotros vamos por la sindicatura. La industria está en Rosario, a pesar de que el concurso tramita en Capital por anomalías consentidas previa al concurso. Una industria con mucho equipamiento en maquinaria, una planta industrial de 4 manzanas. Único fabricante de un bien concreto, que había adquirido todas las máquinas, cesión de personal y conjunto a una multinacional que dejó de operar en el país y le cedió todo. Luego te voy a resumir para el debate. 10 años antes, no el inmueble que se lo alquiló. En el medio de negociaciones y renegociaciones muy desprolijas, le vende por boleto el inmueble a pagar. La concursada no lo paga o hace pagos parciales. Y hay una gran discusión entre el acreedor que dice el boleto está resuelto, me tiene que restituir el inmueble, e inicia un desalojo fundado en el juicio de alquiler, el contrato de alquiler previo. Y la concursada que dice, no, bueno, yo tengo el boleto, no está resuelto, debo parte del saldo, verifiquen, pero el inmueble es mío. Y del lado de la sindicatura que piensa en interés concursal, 40 trabajadores, que son 40 familias, unas maquinarias enormes que probablemente sea antieconómico trasladar o vender, valen instaladas ahí produciendo, deben tener bastante poco valor, creo que desarmadas valen por su peso en hierro. Y a lo mejor el desarme es más caro que ese peso. Y en ese marco, en pleno periodo de exclusividad, el principal acreedor es esta misma multinacional que además es competidora porque sigue vendiendo en el país lo que produce en otros países, que es el principal acreedor. Está en proceso de revisión porque verificó una parte, pero no la parte del inmueble, justamente porque el juez entendió que no estaba claro si era o no la propietaria, porque era muy confusa la negociación. Eso es un proceso de revisión ordinario prácticamente. Todavía hoy sigue en proceso de revisión. Acción de exclusión de voto de este acreedor, porque era el que determinaba el éxito del concurso. En ese marco, el juicio de desalojo que tramitó todo en sede civil, pero antes de la sentencia vino el juego del concurso, el propio juego del concurso dicta el desalojo ante una defensa más que tibia del concursado. Entendimos que el interés del concurso era mantener esa fábrica y que el desalojo era apresurado porque se estaba discutiendo todavía en sede, en la revisión, la titularidad del inmueble. Concurso preventivo. No, si fuese quiebra no hubiese habido duda, pero era concurso preventivo, donde ahí entramos, hicimos el informe del 56 que nos pidieron el desalojo, indicando todo esto, indicando que era apresurado desalojar cuando se estaba discutiendo la titularidad del inmueble en la revisión. Pese a eso sale la resolución del juez ordenando el desalojo. Vuelvo a decir, defensa del concursado muy tibia. No acompañó el boleto de compraventa, ¿no? Un montón de cosas no las había comprado, pero era concursado todavía no desapoderado. Mi reacción cuando llegué a esto dije, bueno, hicimos lo que había que hacer, perdimos. La doctora, que no se deja vencer tan fácil, me dijo, no, tenemos que apelar. Yo dije, no, Barrel, la van a leer, Barreiro, Pancho Yuyen, vas todos, no tenemos legitimación para apelar. No puedo. No, a ver, ahora seguimos. No, pero a ver, por el 17 no, por el propio juez, un punto convalidador. Se defendió. Yo digo como abogado, la defensa fue floja, se pudo haber tratado todo esto. No había elementos para quitar la administración. Entiendo yo. El tema es que la doctora, que no se resignó, dijo, no, hay que plantear, es injusto, no sé. Yo dije, no tenemos legitimación. Bueno, fue a la biblioteca y nos terminó convenciendo de que teníamos legitimación. De que este carácter de parte, esta posición de la mayoría de la doctrina, que dice, bueno, que la ley diga parte es un absurdo, un hipérbole, con lo cual no se aplica, no es parte, solo colabora o es copartícipe, y solo si el concursado no interviene podría. Y acá el concursado interviene, el concursado apeló también esa resolución, vuelvo a decir. Argumentos tibios, pero la apeló. Y bueno, la cosa es que nos terminamos convenciendo, y ahora sí voy a la lectura de estas dos posturas de la doctrina, que si bien es cierto, considerarlo parte en sentido lato es una locura, pues si digo parte es quien actúa en interés propio, que puede ser condenado en costas, que
Entonces, parte no. Pero no me puedo desentender del carácter de parte. Hay varios autores que asimilan esto al defensor de incapaces, que cuando hay un menor en un juicio es parte necesaria, decía el viejo. Es un poco lo mismo. Defiende un interés distinto el síndico. Este interés del concurso de que habla la doctora, que lo personificamos en el síndico. Pero es parte. No nos podemos desentender de lo que la ley dice claramente en dos normas distintas. Y lo dice para el concurso, porque en la quiebra no haría falta. En la quiebra claramente es parte. Ya me sacaron los 5 minutos. 1 minuto, pensé que venía a fin. Pero en realidad lo voy a hacer muy breve porque lo que me interesa más es lo que escuchemos y el debate. Nuestra conclusión es que este interés del concurso, que más adelante una defensa del concurso puede diferir. A la postre nos dio la razón, el concursado buscaba otra cosa. Finalmente negoció la conformidad de este acreedor mayoritario contra la entrega del inmueble, con lo cual, bueno, hoy es un concurso homologado, imposible de ser cumplido, con lo cual quebrará en cualquier momento. Pero al margen de eso, la historia fue que argumentamos, tuvimos favorable la acogida, pues tanto en primera instancia como en segunda aceptaron la legitimación del síndico papelar, aunque rechazaron el fondo de la cuestión y confirmaron el desalojo. Pero aceptaron la legitimación. Entonces la conclusión del trabajo es que el síndico tiene el deber de tutelar el interés del concurso. Obviamente, cuando el deudor lo tutela adecuadamente en los juicios, no tiene necesidad de presentarse, basta con que se lo cite, se presenta a estar a derecho, eventualmente haga o no un informe. Pero cuando considere que el síndico, que el deudor, no defiende los intereses del concurso, a lo mejor defiende muy bien los propios, que pueden diferir de los intereses del concurso, el síndico tiene que actuar, y ese es el carácter de parte que le da la ley y que está obligado a ejercer. Y agrego algo que esto se lo saco a Truffat, que creo que tiene razón. Si actúa y defiende, todo lo que tenga que gastar, porque acaba de necesitar un patrocinio obligado, porque está el recurso externo, son gastados los 40. Con lo cual, siendo un concurso, hay que intimar al concursado que los deposita de inmediato, porque está defendiendo intereses del concurso. Vuelvo a decir, no siempre coincide con lo del concursado. Hay muchos más argumentos que están en la ponencia, los dejo para leer, pero sumo uno solo más y con esto cierro. Propone toda esta doctrina mayoritaria que el síndico no es parte y no puede serlo porque tiene un deber de actuar con imparcialidad. Y yo digo, con imparcialidad, entre todos los interesados del concurso, sí. Ante terceros, no. Él defiende intereses del concurso ante terceros. Si hay un tercero ajeno que ataca intereses del concurso, no debe ser imparcial. Debe defender los intereses del concurso, y de ahí la necesidad que tenga amplia legitimación y que sea parte en sentido lato, pero no por sí, en nombre de los intereses del concurso. Yo creo respetuosamente que es cierto lo que están diciendo, pero la palabra parte molesta. Yo creo que tendrían que haber pedido la exclusión de la gestión del dueño del concurso, el concursado, y ponerse la sindicatura en su lugar, como dice el artículo 17. Fíjense, entonces claro, ahí sí realmente es parte, porque lo sacó a un costado del concursado y se puso la sindicatura a gestionar. Creo que eso hubiera sido exactamente lo que entonces se podía defender con parte, porque ahí asumía el carácter de parte. A ver, yo creo que acá en el único punto que por ahí no estoy de acuerdo es que yo no sé si acá las circunstancias estaban para la intervención. No había hechos objetivos. Tengamos en cuenta que el artículo 17 es una medida extrema que se aplica en casos donde se cumple evidentemente el recaudo del 17, incumplimiento del 16 y demás. No es para... Cuando el concursado está defendiendo a lo mejor su interés y el síndico tiene que intervenir por otro. El único punto que no estoy de acuerdo es que si se pedía la intervención, el interventor, yo estoy convencido a pesar de la mala praxis constitucional, que no debe ser el síndico. Son figuras distintas. Si el juez quiere nombrar un interventor, tiene que nombrar un interventor. ¿Por qué? Justamente porque el interventor va a tutelar los derechos de la empresa y el síndico tiene que seguir tutelando intereses del concurso, que no siempre coinciden. En los intereses del concurso entran muchas más cosas: trabajadores, bienes a custodiar para una eventual quiebra, un montón de cosas que no son necesariamente intereses del concursado. Yo creo que en este caso no es la verdadera intervención, pero si lo fuera, estaría en la misma. El interventor podría haber planteado lo que quiera y el síndico mantendría legitimación como parte, que yo creo que, vuelvo a decir, la postura de la ponencia es una personificación del interés del concurso. A ver, la nueva figura del Código Civil y Comercial es la figura de apoyo para las personas que no pueden manejarse, es una especie de curador.
Si nosotros traemos esta idea de apoyo, justo calzaría en un proceso concursal. Tal vez sería útil proponerlo, pero algo tiene que haber que junte el nexo de parte real, el dueño del concurso, con esta actuación del síndico. Yo creo que el síndico parte, simplemente los pueden atacar por los cuatro costados. Entiendo el razonamiento, creo que es justificado, pero búsquenle la vuelta, porque si no los pueden sacar en cualquier momento. No sé qué habrá pasado en la realidad, ¿no? No, a ver, la realidad, ya les conté, hoy estamos en este punto, pero el tema de parte, hay cosas que están puestas en la ponencia y el derecho procesal, que siempre es mucho más ágil en los cambios que los derechos de fondo como el comercial, hoy tiene mucho tratamiento del concepto de parte, que no es tan estricto como lo conocemos. Hoy hay procesos colectivos donde actúa una asociación civil o una defensoría de Estado en nombre de cientos o millones de personas. El derecho procesal, hay muchos trabajos de Gossaini, de Peirano en Santa Fe, que hablan de un concepto de parte mucho más moderno en el sentido de que dicen algo así como donde hay un interés hay una parte. Esa parte no es una persona. Entonces, yo creo que el concepto de parte podemos aceptarlo, es más, lo tenemos que aceptar porque está en la ley, pero pueden no entenderlo con el rito de interés propio. El síndico no va en interés propio, pero hay un interés, el del concurso. Eso justifica una parte. A lo mejor en vez de, podemos pensar de estilo americano, en vez de llamarlo síndico, que se presente el concurso. El tema es que todavía la concursada está viva, tiene sus representantes y actúa. Pero creo que hay un interés distinto que justifica dos partes distintas, concursado y concurso. La figura del fiduciario también podría ayudar. Puede haber, en cada figura que usted nombra, en la de apoyo, que en cada uno podemos encontrar elementos. Creo que está distinta. Pero el tema es que la ley dice parte, y tengo que interpretar eso. Creo yo. Bueno, si marcha como parte, bien. Sí, bueno, fue relativamente bien, nos dijeron, es parte, tiene liquidación todo, la liquidación la Bueno, muchísimas gracias a los doctores. Fuerte aplauso para esto.